Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Muchas personas tienen un punto de vista muy estrecho de lo que es el evangelismo. Piensan que el evangelismo solo consiste en compartir el evangelio a las personas no creyentes. Y por supuesto que es una parte fundamental del evangelismo. Pero una vez esas personas, si por gracia de Dios, esas personas pueden ser salvadas, entonces tenemos que estar continuando con ellas, nutriéndolas, ayudándoles a que puedan estar teniendo seguridad, a que puedan estar disfrutando de su nueva identidad y autoridad, hasta que se levanten y puedan estar compartiendo el evangelio a otras personas, e incluso que puedan también discipularlas. Todo ese proceso abarca lo que es realmente el evangelismo bíblico. Por eso, si nosotros estamos orando, Dios nos da un encuentro, y por gracia de Dios, al compartir el evangelio a esa persona, Dios la salva, entonces, si Dios nos guía, tenemos que abrir un aposento alto, un lugar donde semanalmente podamos estar compartiendo la palabra a esa persona. Y el material que le tenemos que estar compartiendo son las cartas del Evangelio. Una vez terminemos las cartas del Evangelio, podemos compartirles el material que vamos a compartir en este tiempo. Nueva vida y nuevo vivir. A lo mejor Dios nos ayuda a encontrar con una persona que tiene a Cristo, que es creyente incluso hace muchos años, pero esa persona no está disfrutando del Evangelio, no lo está entendiendo bien y por supuesto no tiene dirección, ni el evangelismo está aconteciendo a través de su vida. Por eso, si Dios nos guía, también podemos abrir un aposento alto con esa persona y entonces el material que le vamos a compartir es nueva vida y nuevo vivir. Estoy orando para que a través de este tiempo podamos estar experimentando la vida y el poder de Jesucristo. En el primer encuentro vamos a compartir un mensaje muy importante. El camino de la salvación. Y el texto bíblico lo encontramos en Juan 14, 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús está hablando de manera absoluta. Muchos dicen que son el camino. Incluso muchos se han levantado a lo largo de la historia diciendo que son los salvadores de este mundo. Pero Jesús habla: yo soy el camino, que es verdad. Es decir, que todos los otros caminos son mentira. Solo Jesucristo es el camino que es verdad y que nos lleva a la vida, que nos hace regresar al Padre, que es el que tiene la verdadera vida para nosotros. Por eso, este mensaje tenemos que estar entendiéndolo, disfrutándolo y estando preparados para, conforme a la palabra que es la verdad, estar compartiéndolo. Para entender cuál es el verdadero camino de la salvación, que es Jesucristo, tenemos que poder mirar bien la palabra y ver en el principio cómo Dios creó todas las cosas. Dice la palabra que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1. El Señor, al principio de la creación, en el libro del Génesis, ahí el Señor establece los principios de su creación. Dios no hizo nada al azar, lo hizo todo con unos principios, con un orden. Y después de 6 días, donde Él hizo toda la creación con su palabra, el Señor en el 6º día, a través del polvo de la tierra, dice que sopló aliento de vida en la nariz del ser humano y nos creó. ¿Cómo nos creó? Dice en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios en su amor nos hizo seres espirituales, con el propósito de relacionarnos con Él, porque Dios es espíritu, como dice en Juan 4:24. Entonces nos dio esa identidad tan preciosa. Nos creó para que estuviéramos enfocados en Dios, administrados, gobernados por Dios. De esa manera es la única manera que el ser humano puede ser verdaderamente feliz, puede estar completo, puede estar verdaderamente satisfecho. ¿Por qué?
porque es un principio de la creación y tenemos que estar entendiéndolo correctamente. Dios no solo nos dio una identidad tan buena, sino que también nos dio grandes bendiciones. Génesis 1:28, y les bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios en su amor no solo nos creó para estar con Él, sino que nos puso sobre toda la creación, para que fuéramos de bendición a toda la creación. Esa es la bendición tan grande que Dios nos hizo en el principio. Ese es el principio de la creación para nosotros. A través de eso podemos ver el amor que Dios nos tiene. Nos hizo realmente especiales, nos puso sobre toda su creación. Dios en su amor además nos dio un pacto. En Génesis 2:17 aparece, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios en su amor nos dio ese pacto para que no olvidáramos que solo estando con Dios, solo enfocándonos en Dios, podíamos gozar de la vida y de todas las bendiciones que nos había dado. Muy bien, pero entonces, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Por qué hay tantos problemas? Entonces, ¿por qué si vemos las noticias, vemos que hay cosas terribles que están sucediendo cada día? ¿Cómo puede ser? En Génesis 1:31 dice que Dios, después de hacer toda la creación, vio su creación y dijo que era bueno, todo bueno en gran manera. ¿Cómo puede ser entonces que haya tantos problemas? En las familias, en las personas, en la sociedad, en todos los países, sean económicamente poderosos o débiles. Vemos que está todo lleno de problemas. Muy bien, pues solo la palabra de Dios, que es la verdad, nos está explicando cómo cambió todo, cuál fue el punto de cambio. Solo la palabra de Dios nos habla del problema fundamental. Y el problema fundamental lo está diciendo Pablo cuando escribe la epístola a los romanos en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron y están separados de Dios. El problema ocurrió porque el hombre pecó y quedó separado de Dios. El hombre perdió el pacto. ¿Dónde ocurrió eso? La palabra vemos que nos explica en Génesis 3 del 1 al 6. Allí es cuando Satanás, que es el culpable, a través de una serpiente, hizo que el hombre perdiera la palabra, rompiera el pacto. Desde ese momento, el hombre quedó separado de Dios. Y el hombre separado de Dios no es nada. El hombre separado de Dios es como un pez que fue creado para estar en el agua. Si lo sacan a la tierra, ese pez no se muere de repente. Está ahí intentando respirar, luchando, ¿no?, para sobrevivir. Pero su vida es miserable ahí. Se va directo al fracaso si no entra pronto en el agua. Porque no fue creado para estar en la tierra. Fue creado un ser acuático para estar en el agua. Es el principio de la creación para los peces. Por eso en ese estado es un sufrimiento terrible. Y el hombre separado de Dios es así. Separados de Dios es un sufrimiento terrible. ¿Por qué? La palabra de Dios nos lo explica. El hombre, desde ese momento, como dice Génesis 3, 16 al 20, cayó totalmente en maldición. Esa es la posición del hombre. Por eso las personas se esfuerzan intentando arreglar sus vidas, pero nunca funciona. El otro día lo comentaba una persona. Yo antes de conocer al Señor, siempre me venían problemas, siempre. Era terrible, me esforzaba y siempre venían problemas. Por eso yo cuando conocí al Señor y me empezaron a ir las cosas tan bien, todo me funcionaba, pues todavía tenía miedo. Digo, igual ahora me vienen bien las cosas, pero luego me va a venir algo más grande, ¿no? ¿Por qué? Porque ya durante toda su vida había vivido así, que una vez conoció a Jesucristo todavía tenía ese temor. Pero no, confesaba que no, que desde que creyó en Jesucristo, realmente Dios siempre lo estuvo bendiciendo y fue, como dice la palabra, de gloria
en gloria, porque esa es la bendición para los hijos de Dios. Pero las personas separadas de Dios están en maldición, hasta el punto que dice en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. La gente no es consciente, pero la gente separada de Dios está totalmente controlada por Satanás. Satanás está controlando su vida. Dice en Apocalipsis 12:9 que Satanás es el engañador de este mundo. La gente no es consciente de que Satanás está controlando sus vidas, pero él lo está haciendo. Y dice el Señor mismo en Juan 10:10 que Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Y él está utilizando muchas maneras, pero es el camino que está llevando a la gente a la destrucción totalmente. Porque la gente viviendo así está sufriendo grandemente, está en maldición. No solo tiene problemas de que su dueño es Satanás, tienen problemas espirituales. Muchos empiezan a buscar a través de la magia, la adivinación, el ocultismo, pero detrás de eso realmente está Satanás y los demonios. Por eso cuando uno abre puertas, ahí Satanás se mete y todavía en vez de tener verdadera respuesta, están teniendo más destrucción. Por eso empiezan a tener también problemas mentales. El Señor, que conocía el corazón del hombre, dice en Mateo 11:28, dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Por qué? Porque Él sabe perfectamente que una persona separada de Él está llena de problemas, de temores, de miedos. Estos días salió una noticia impresionante. 2 jóvenes que venían de familias adineradas, dejaron sus casas, se casaron, se fueron a vivir a una casa abandonada porque querían tener una vida así hippie, ¿no? Haciendo las cosas a su manera. Siempre estaban tomando drogas. Estos jóvenes tuvieron 2 hijos, tenían un hijo de 3 años y un bebé de varios meses. Pues bueno, de repente los mataron y los enterraron, los mataron a golpes. ¿Cómo puede ser? Entonces, estas personas dice que creían en la reencarnación. Entonces pensaban que sus hijos, como aquí estaban sufriendo, era mejor matarlos para que se reencarnaran y ya nacieran en otro mundo o como otras personas y que pudieran tener una vida mejor. Fíjense qué engaño de Satanás. ¿Hasta qué punto Satanás engaña a las personas? Porque la gente separada de Dios está en un estado terrible, tiene la mente entenebrecida. Juan Calvino dijo que está en un estado de depravación total. Así está de ciego el hombre, así está de engañado, así va realmente su vida a ese destino tan terrible. Por eso, el destino que le espera, ¿cuál es? La muerte. En Hebreos 9:27 dice la palabra que cuando uno muere físicamente, no termina todo. Hay 2 destinos, y las personas que están en este estado, una vez mueren físicamente, van a estar una eternidad en el infierno. Ese es el estado que les espera. Y es más, esa maldición tan terrible se traspasa a su siguiente generación, a sus hijos, a sus nietos, y no hay manera para cambiar su destino. Por eso es algo terrible. Dice que el hombre se esfuerza, por supuesto. Nadie quiere que su vida sea infeliz. Todos queremos que nuestra vida funcione. Todos queremos que a nuestros hijos les vaya bien. Eso cualquier persona lo quiere. Por eso en ese estado tan terrible se esfuerzan. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen a través de las religiones. Entonces la religión no es que sea nada malo, es el esfuerzo del hombre por regresar a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado para estar con Dios. Y como ahora está separado de Él, hay un vacío, hay un anhelo natural por buscar a Dios. Pero lo empieza a hacer a su manera. Y empieza a crear ¿el qué? Los ídolos. ¿Por qué? Porque es más fácil adorar algo que puedes ver, algo que puedes tocar. Pero los ídolos en sí no son nada, pero detrás, cuando uno adora algo que no es Dios, dice en 1 Corintios 10:20 que detrás está Satanás y los demonios. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican,
a los demonios los sacrifican y no a Dios. Entonces una persona empieza a abrir puertas espiritualmente. ¿Por qué? Porque intenta solucionar su problema, se esfuerza, pero realmente en vez de solucionar su problema, lo que le va a llevar es al fracaso. Dice en Éxodo 20, 4 y 5, que por la idolatría no solo viene maldición a tu vida, dice hasta la tercera y la cuarta generación, pero las personas, como están engañadas por Satanás, no saben eso, lo hacen de buen corazón, pero Satanás les está guiando hacia la destrucción. Vemos que también se esfuerzan con la filosofía. Y la filosofía no es que sea nada malo, pero es algo intelectual. Y algo intelectual no puede solucionar un problema que es espiritual, porque la raíz de todos los problemas, nos explica la Biblia claramente, está ahí, que el hombre está separado de Dios. Esa es la raíz de todos los problemas. Todos los problemas del mundo empiezan ahí. Luego se hacen de muchos colores, ¿verdad? Pero la raíz es que el hombre está separado de Dios. Por eso dice en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. No es nada malo, algo intelectual, pero no da ninguna respuesta porque tu problema es espiritual. También otras personas piensan que haciendo buenas obras, cuando una persona cree en Jesucristo, por supuesto que tenemos que hacer esas buenas obras. Además, Dios tiene ya de antemano esas buenas obras preparadas para nosotros. Pero una persona que es pecadora delante de Dios, todo lo que hace a los ojos de Dios es pecado. Y eso lo explica en Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Es decir, que aunque uno piensa que está haciendo algo bueno, al ser pecador, lo que hace delante de Dios son como trapos bien sucios, trapos de inmundicia, es pecado, no tiene ningún valor para poder solucionar tu verdadero problema. Por eso tenemos que estar conociendo cuál es el verdadero problema, entenderlo correctamente, ver que el esfuerzo humano no da ninguna respuesta. Por eso la palabra de Dios, los 66 libros, Dios que nos ama, nos está dando un mensaje. ¿Qué mensaje nos está dando? El camino de la salvación. ¿Quién es el camino de la salvación? Cristo. Por eso lo podemos ver. Solo Jesucristo. Y ahí vemos como en Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. También dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solo a través de Cristo. Esta persona, las personas no creyentes en este estado, no pueden hacer nada, están atrapadas. Por eso, ¿qué es lo que necesitan esas personas? Un Salvador. Por eso el nombre Jesús significa Salvador. Él vino para eso, para salvarnos, como dice en Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús vino a salvarnos. Él vino para salvarnos del problema que no se ve a nuestros ojos, del problema que solo la palabra de Dios, que es verdad, nos está explicando. Ese problema que muchas universidades no están explicando, incluso muchos seminarios o muchas iglesias. Pero la palabra de Dios nos explica claramente. Es el origen de todos los problemas, es el problema fundamental. Por eso, como no había manera, Dios nos ama, Él vino a salvarnos. Jesús, para poder ser el Salvador, Él cumplió un trabajo, el trabajo de Cristo. Cristo significa ungido. Y en el Antiguo Testamento había 3 oficios que antes de ejercerlos eran ungidos, es decir, les ponían aceite por la cabeza, que es un símbolo del Espíritu Santo que estaba sobre ellos. Entonces, como estábamos separados de Dios,
Él cumplió el trabajo del verdadero profeta. Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Como estábamos en pecado, Él cumplió el oficio del verdadero sacerdote. Y Él dijo en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cristo perdonó en la cruz nuestros pecados, nos liberó de los pecados. Y como estábamos bajo el poder de Satanás y no podíamos salir del poder de Satanás, Cristo cumplió el oficio del verdadero Rey. Y dice en 1 de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso tenemos que entender, proclamar, solo Jesucristo, el camino de la salvación, solo Jesucristo. Jesús es el Cristo, el solucionador de todos los problemas. Jesús es el Cristo. Muy bien, Jesucristo es el Salvador. Pero ¿cómo puede estar haciendo efectiva esa salvación en mi vida? Eso es muy importante. Yo desde pequeño había escuchado que Jesús vino a perdonar nuestros pecados. Lo había escuchado en clase de religión. Y me gustaba, la verdad. Pero no tenía nada que ver conmigo. Entonces la palabra de Dios, que es la verdad, nos explica la manera de poder estar experimentando esa salvación que Jesucristo consiguió por nosotros de manera real en nuestra vida. Dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, a los que reciben a Jesucristo en su corazón, a los que creen en el nombre de Jesucristo, esas personas tienen el poder, la potestad de convertirse en hijos de Dios. También nos explica en Romanos 10, del 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, cuando yo de verdad estoy confesando con mi boca, creyendo en mi corazón que Jesús es Cristo, es cuando puedo estar experimentando esa salvación. Y eso realmente tiene que ser por gracia de Dios. Si yo al escuchar este mensaje, por gracia de Dios, me doy cuenta que soy pecador, que estoy ahí, eso solo el Espíritu Santo me lo puede revelar. Si me doy cuenta de verdad que soy pecador, si me arrepiento y de verdad pongo a través de la fe mi confianza en Jesucristo, le invito a que venga como Señor y Salvador en mi vida, es en ese momento que voy a recibir esa salvación tan grande. Muy bien, pero ¿cuándo tiene que ser esto? Dice en Proverbios 27:1, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Nosotros no sabemos qué va a ocurrir mañana. Es más, no sabemos qué va a ocurrir dentro de 5 minutos, ¿verdad? Por eso, si Dios habla a tu corazón, es ahora, es el momento donde de verdad me tengo que arrepentir de mis pecados y pedirle al Señor que esa salvación tan preciosa que Él ha conseguido para mí se haga efectiva en mi vida, que venga en mi vida para salvarme. Entonces, si usted a través de la palabra Dios le ha hablado y de verdad quiere hacer esta oración, yo le voy a ayudar. Repita usted esta oración conmigo. Hágalo de manera sincera, porque dice la palabra que cuando 2 o 3 nos reunimos en su nombre, el Señor está en medio. Por eso repita conmigo esta oración. Padre, te pido perdón por mis pecados. Creo que Jesucristo murió en la cruz para salvarme, que Él fue sepultado y que resucitó al tercer día para darme una nueva vida. Jesucristo, entra en mi corazón. Quiero que seas mi Señor y Salvador. Desde este momento, utiliza mi vida para tu gloria. Que pueda predicar este Evangelio hasta lo último de la tierra. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.
Dice la palabra que es en ese momento cuando usted recibe esa salvación tan grande que Dios nos ha dado solo a través de Jesucristo. Y en ese momento su identidad cambia. En ese momento usted, por gracia de Dios, se convierte en hijo de Dios. Por eso hay algo que tenemos que confirmar. Dice en 1 de Juan 5, del 11 al 13, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. También hay versículos que tenemos que saber, como dice en Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Yo también tengo que saber, como dice en Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Al ser hijo de Dios, el Espíritu Santo ya está en nosotros. Por eso Pablo le escribe a los hermanos de Corinto en 1 de Corintios 3:16 y les dice: ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y el mismo Señor está hablando en Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por eso, al recibir a Jesucristo en nuestro corazón, tenemos una nueva identidad. El Espíritu Santo viene a morar a nuestras vidas. Él nos guía a través de la palabra y Él obra cuando nosotros estamos orando como hijos en el nombre de Jesucristo. Por eso desde ahora hay algo muy importante que tenemos que hacer. ¿Cuál es? El culto. Dios me creó para glorificarle. Dios me creó con el principio de estar enfocado en Él. Por eso lo más importante que yo tengo que hacer es el culto. Y en concreto, el culto del domingo con mis hermanos, estamos dando culto a Dios. Y hay muchas partes en el culto importantes, la alabanza, las oraciones, pero sobre todo, en ese culto yo tengo que estar escuchando la voz de Dios a través del mensaje. Por eso cuando vaya usted al culto, tome una libreta, primero ore y luego escuche la voz de Dios a través del mensaje, tome notas. Cuando vuelva por la noche a casa, esté meditando, repasando esas notas, de ahí saldrán los títulos de oración que Dios le va a dar. Y con eso esté orando, glorificando a Dios. Luego al día siguiente, que esté preparando cada día su sistema personal, su manera personal, su tiempo más feliz con Dios, para poder estar repasando esta palabra, para poder estar orando con ella. Cuando usted empieza cada día a tomar la palabra, que Dios va a cumplir, a orar con la palabra, Dios va a cumplir la palabra. ¿Y qué es eso? El verdadero evangelismo. Por eso que pueda estar disfrutando usted cada día de tomar la palabra, de orar con la palabra y ver cómo Dios mismo, sin esfuerzo, Él cumple la palabra a través de su vida, el evangelismo. Porque ese es el deseo de Dios, que podamos estar compartiendo el Evangelio hasta lo último de la tierra. Que puedan tomar este contenido, este mensaje tan importante, el camino de la salvación, Jesucristo, y que podamos orar para que podamos compartirlo en esta semana con alguna persona que Dios nos ponga. Si estamos compartiendo ese mensaje, vamos a ver cómo Dios obra grandemente. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, porque estábamos separados de ti, en maldición, en sufrimiento, pero solo a través de Jesucristo. Es el nombre perfecto que tú nos has dado. Solo es el camino de la salvación, Jesucristo. Y a través de Él hemos podido recibir esta nueva vida. Que podamos levantarnos aferrándonos a ti, Señor, a tu palabra, que podamos cada día orar con tu palabra y levantarnos como tus testigos. Oramos en el nombre de Jesucristo que está vivo. Amén.